En este video te voy a enseñar los principios básicos de la potenciación para que puedas resolver cualquier problema sobre este tema. ¿A qué llamamos potenciación? Llamamos potenciación a la forma abreviada de una multiplicación de números iguales. En el ejemplo, estamos multiplicando el número 5 4 veces, es decir, 5 por 5 por 5 por 5. 4 veces 5. Este producto es igual a 625. Entonces, las veces que hemos multiplicado la base, que son 4 veces, vendría a ser el exponente, el número 4. Aquí, al número 5 lo llamamos base y al resultado potencia, como se muestra. Ahora veamos un nuevo ejemplo de potencia. En este caso, la base es 7, el exponente es 3 y la potencia es 343. En esta expresión, el exponente 3 nos indica cuántas veces debemos de multiplicar la base 7, es decir, 3 veces. 7 por 7 por 7. Veamos ahora algunos casos especiales. Un número a elevado a la 1 es siempre el mismo número a. Y esto lo escribimos como a es igual a la 1 o viceversa, a la 1 es igual a a. Así, por ejemplo, 5 elevado a la unidad es igual a 5, porque todo número elevado a la unidad es siempre el mismo número. Menos 7, paréntesis elevado a la unidad, es igual a menos 7, porque el 1 afecta a todo lo que contiene el paréntesis, por lo que se mantiene igual. Y por último, 16 elevado a la unidad es igual a 16. Un número a diferente de 0 elevado a la 0 es siempre 1. 3 a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a la 0 siempre es 1. Menos 8, paréntesis elevado a la 0 es igual a 1, porque el 0 afecta a todo lo que está contenido en el paréntesis. Menos 8 elevado a la 0 es igual a menos 1. Cuando hay un número con base negativa, el exponente no afecta al signo negativo, solo a la base. Un número a diferente de 0 elevado a la menos 1 es siempre su inverso, 1 entre a. Y esto lo escribimos como a elevado a la menos 1 es igual 1 entre a. Así, por ejemplo, 8 elevado a la menos 1 es igual 1 entre 8. Menos 4, paréntesis, elevado a la menos 1 es igual a menos 1 cuarto. 13 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre 13. Recordemos que cuando hay una base negativa, siempre hay que escribirla entre paréntesis. Si no tiene paréntesis, se considera que el exponente no afecta al signo negativo, solo a la base. Ahora vamos a ver la regla de los signos. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado para no cometer errores. Una base positiva elevado a un número par es positiva. Por ejemplo, más 5 elevado a la 20 es igual a 5 elevado a la 20. Una base positiva elevado a un número impar es positiva. Por ejemplo, más 11 elevado a la 13 es igual a 11 elevado a la 13. Una base negativa elevado a un número par es positiva. Por ejemplo, menos 3, paréntesis, elevado a la octava es igual a 3 elevado a la octava. Una base negativa elevado a un número impar es negativa. Por ejemplo, menos 21, paréntesis, elevado a la quinta es igual a menos 21 elevado a la quinta.
Ahora te recomiendo que pauses el video e intentes aplicar lo que hemos aprendido. 12 paréntesis elevado a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a la 0 es siempre 1. Lo mismo con menos 325 paréntesis elevado a la 0 es igual a 1. Menos 7 elevado a la 0 es igual a menos 1. Cuando hay una base negativa, el exponente no afecta al signo negativo, solo a la potencia. Por eso es menos 1. Luego, 4 elevado a la menos 1 es igual a su inverso, que sería 1 sobre 4. Menos 12 paréntesis elevado a la menos 5 es igual a su inverso, menos 1 sobre 12 elevado a la quinta. Menos 23 elevado a la menos 7 es igual a su inverso, es decir, menos 1 sobre 23 elevado a la séptima. Menos 4 paréntesis a la octava es igual a 4 a la octava. Recordemos que cuando hay una base negativa elevado a un número par es positivo. En menos 11 elevado a la quinta es igual a menos 11 elevado a la quinta. También, cuando hay una base negativa elevado a un número impar, es negativa. Ahora vamos a estudiar las propiedades de las potencias de igual base. Primera propiedad, producto de potencias de igual base. Sean las potencias de igual base A y exponentes x y y respectivamente. El producto lo expresamos como la base A y exponente, que es la suma de los exponentes de cada potencia, lo que se representa de la forma que se indica. A a la x por a a la y es igual a elevado a la x más y. Utilizamos el punto para indicar un producto o una multiplicación de dos términos. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo A. 2 elevado a la quinta por 2 elevado al cubo es igual a 2 elevado a la quinta más 3. Esto es igual a 2 a la octava. Cuando hayan bases iguales que están multiplicando, los exponentes se suman. Lo mismo con el ejercicio B. Menos 5 paréntesis elevado al cubo por menos 5 paréntesis elevado a la sexta, esto es igual a menos 5 paréntesis elevado a la suma de los exponentes 3 más 6, esto es igual a menos 5 paréntesis elevado a la 9. Ahora vamos a estudiar la propiedad cociente de potencias de igual base. El cociente de potencias de igual base lo expresamos como la base A y exponente, que es la diferencia de los exponentes de cada potencia, lo que se representa de la forma que se indica. Lo escribimos de la siguiente manera: a elevado a la x dividido entre a elevado a la y. Esto es igual a elevado a la diferencia de x menos y. Veamos algunos ejemplos. Ejercicio A. 5 elevado a la octava dividido entre 5 elevado al cubo, esto es igual a 5 elevado a la diferencia de los exponentes 8 menos 3, esto es igual a 5 elevado a la quinta. Recuerden que cuando hay bases iguales y se están dividiendo, los exponentes se restan. Ejemplo B. 3 elevado a la menos 4 dividido entre 3 elevado a la menos 6, esto es igual a 3 elevado a la menos 4 menos 6 paréntesis. Esto es igual a 3 elevado a la menos 4 más 6, porque menos por menos es más, dando como resultado 3 al cuadrado, que esto es igual a 9. Ejercicio C. Menos 5 elevado a la menos 3 dividido entre menos 5 elevado a la sexta, esto es igual a menos 5 elevado a la menos 3 menos 6, dando como resultado menos 5 elevado a la menos 9. Recordemos que cuando hay
un exponente negativo, se invierte la base, dando como resultado menos 1/5 elevado a la novena, por lo que el exponente se vuelve positivo al invertir la base. Veamos a qué es igual la potencia de una potencia. La potencia de una potencia lo expresamos como la base a y exponente x, que está elevado al exponente y que se expresará como la potencia de base a y exponente igual al producto de los exponentes de cada potencia, lo que se representa de la forma que se indica. Y esto lo escribimos como a elevado a la x, paréntesis elevado a la y, esto es igual a elevado a la multiplicación de x por y. Ejemplos. Ejercicio A, 3 elevado a la cuarta, paréntesis elevado al cuadrado, esto es igual a 3 elevado a la multiplicación de los exponentes 4 y 2, dando como resultado 3 a la octava. Aquí solo se conserva la base y se multiplican los exponentes. Ejemplo B, 2 elevado a la quinta, paréntesis elevado al cubo, esto es igual a 2 elevado a la multiplicación de 5 por 3, dando como resultado 2 elevado a la quinceava. Ejercicio C, 3 elevado a la quinta, paréntesis elevado al cuadrado, esto es igual a 3 elevado a la 5 por 2. Esto es igual a 3 elevado a la décima. Ejercicio D, menos 2, paréntesis elevado al cubo, corchete elevado a la cuarta, esto es igual a menos 2, paréntesis elevado al producto de 3 y 4, dando como resultado menos 2, paréntesis elevado a la doceava. Recordemos regla de los signos. Cuando hay una base negativa elevado a un número par, siempre es positiva. Ejercicio E, menos 5, paréntesis elevado al cubo, corchete elevado a la séptima, es igual a menos 5 elevado a la multiplicación de 3 por 7, dando como respuesta menos 5 elevado a la 21. Recordemos también regla de signos. Cuando hay una base negativa elevado a un número impar, la respuesta sigue siendo negativa. Ahora veamos la propiedad, potencia de un producto de potencias. Entre paréntesis, el producto de a elevado a la x por b elevado a la y, paréntesis, todo eso elevado a la m es igual a elevado a la x, paréntesis, elevado a la m, por b elevado a la y, paréntesis, elevado a la m, es igual a elevado a la x por m, por b elevado a la y por m. Ejemplos. Ejemplo A, 2 elevado al cubo por 3 elevado a la cuarta, paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, esto es igual. Nosotros podemos observar que nuestra base A vendría a ser el número 2. El exponente que está elevando al 2 vendría a ser el exponente x. Esto está multiplicado por otra potencia, el 3, que está como base vendría a ser la letra B, y 4, que está elevando al 3, vendría a ser nuestra y. Y todo eso está elevado por una letra de color verde, que vendría a ser la m. Aplicando la propiedad quedaría de la siguiente manera: 2 elevado al cubo, paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, por 3 elevado a la cuarta, paréntesis, elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2 elevado a la sexta por 3 elevado a la octava. Recordemos la propiedad potencia de una potencia, donde se conservaba la base y los exponentes se multiplicaban. Lo mismo con el ejemplo B, menos 5 elevado al cuadrado, por 7 elevado a la cuarta, paréntesis, todo eso elevado al cubo. Eso es igual, nuestra base A vendría a ser menos 5, el cuadrado que está elevando a la base menos 5, vendría a ser nuestra x, 4 vendría a ser el exponente y, 7 la base b y 3 el número de color verde vendría a ser m. Esto es igual a menos 5 elevado al cuadrado, paréntesis, elevado al cubo, por 7 elevado a la cuarta, paréntesis, elevado al cubo.
Recordemos que estamos aplicando también, en este caso, la propiedad de potencia de una potencia, dando como resultado menos 5 elevado a la sexta por 7 elevado a la doceava. Sigamos con la siguiente propiedad. 5. Potencia de un cociente de potencias. Se define como el cociente de cada potencia por separado, elevado al exponente y como se indica. Esto lo escribimos como a elevado a la x dividido entre b elevado a la y, paréntesis, todo eso elevado a la n. Esto es igual a elevado a la x por n dividido entre b elevado a la y por n. Ejemplos. Ejemplo A. 3 elevado a la cuarta dividido entre 5 elevado al cuadrado, paréntesis, todo eso elevado al cubo. Esto es igual. La base 3 vendría a ser nuestra A. La base 5 vendría a ser nuestra B. El exponente 4, nuestra X. El exponente 2, nuestra Y. Y el número verde, nuestra N. Aplicando la propiedad sería de la siguiente manera. 3 elevado a la cuarta por 3 dividido entre 5 elevado al cuadrado por 3. Esto es igual a 3, se conserva la base y se multiplican los exponentes. 4 por 3, 12, dividido entre 5. 2 por 3, 6. Ejemplo B. 2 elevado a la menos 3 dividido entre 4 elevado a la menos 2, paréntesis, todo eso elevado al cubo. Esto es igual. Aplicando la propiedad sería, el 3 que está de color verde multiplica los exponentes del numerador y denominador. Es decir, menos 3 por 3, menos 9. Quedaría 2 elevado a la menos 9, dividido entre 4 elevado a la menos 2 por 3. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Ahora, podemos observar que ambos tienen signos negativos en sus exponentes. ¿Se recuerdan de la propiedad de exponentes negativos? Cuando hay exponentes negativos, las bases se invierten. Es decir, el 2 pasa abajo, es decir, al denominador, y el 4 pasa como numerador, arriba. Quedaría 4 a la sexta dividido entre 2 a la novena. Ustedes saben que 4 es 2 por 2, entonces lo expresamos 4 como 2 por 2, todo eso elevado a la sexta, dividido entre 2 elevado a la novena. Esto es igual. El 6 afecta a todo lo que está dentro y multiplica los exponentes de cada base. Quedaría 2 a la sexta por 2 a la sexta dividido entre 2 a la novena. Sumamos. Cuando hay bases iguales, los exponentes se suman. 2 a la sexta por 2 a la sexta es 2 a la doceava, dividido entre 2 a la novena, bases iguales y se están dividiendo, los exponentes se restan. 12 menos 9 es 3, por eso queda 2 al cubo. Queda como resultado 8. Ejemplo C. 2 dividido entre 3, paréntesis, todo eso elevado al cubo, por 2 dividido entre 3, paréntesis, todo eso elevado a la menos 2. Aquí en este caso podemos aplicar la propiedad cociente de un producto de potencias. El 3 que está de color rojo multiplica los exponentes de cada base, del numerador como del denominador. Es decir, 2 al cubo dividido entre 3 al cubo por, lo mismo hacemos con el menos 2 que está de color rojo. 2 elevado a la menos 2 dividido entre 3 elevado a la menos 2. Cuando hay exponente negativo, invertimos las bases, es decir, quedaría 3 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Ahora, podemos ver que hay una multiplicación de dos fracciones y se repiten las bases 2 y 3. Podemos hacer lo siguiente. El 2 al cubo que está como numerador en la otra fracción y el 2 al cuadrado que está como denominador de la fracción que está a su costado, podemos dividirlos. Es decir, le cambiamos de lugar. El 2 al cuadrado pasa al lugar donde está 3 al cubo. Y 3 al cubo pasa donde estaba anteriormente 2 al cuadrado. Y quedaría 2 al cubo dividido entre 2 al cuadrado. Y por 3 al cuadrado dividido entre 3 al cubo. Recuerden, bases iguales. Y se están dividiendo, los exponentes se restan. Es decir, 3 menos 2, 1, 2 elevado a la 1 es 2. Por
3 elevado a la 2 menos 3 es 3 elevado a la menos 1. Y podemos observar que tiene exponente negativo. Entonces invertimos la base de 3 elevado a la menos 1 y quedaría 1/3. 2 por 1/3 es 2/3. Ahora, te recomiendo que pauses el video e intentes aplicar lo que hemos aprendido hasta aquí. 1. Reduce a una única potencia. Ejercicios 2. Soluciones. Ejercicio A. X elevado a la séptima por X elevado a la octava, esto es igual a X elevado a la quinceava. Aquí aplicamos la propiedad producto de potencias de igual base, es decir, bases iguales los exponentes se suman. 7 más 8, 15, por eso es X a la quinceava. Seguimos, ejercicio B. A elevado a la menos 5 por A elevado a la sexta por A elevado a la menos 8 por A elevado a la novena. Podemos observar que tienen toda la misma base, entonces aplicamos la propiedad que se aplicó en el ejercicio anterior. Bases iguales, los exponentes se suman. Sumamos menos 5 más 6 menos 8 más 9, menos 5 menos 8 menos 13, 6 más 9, 15. 15 menos 13 es 2, por eso es a al cuadrado. Ejercicio C. 5 elevado al cubo por 7 elevado al cubo. Aquí aplicamos la propiedad potencia de un producto de potencias. Podemos observar que ambas bases tienen el mismo exponente. Ese es el resultado de aplicar la propiedad potencia de un producto de potencias. Entonces lo vamos a regresar a su forma original, que es 5 por 7 paréntesis todo eso elevado al cubo. Entonces multiplicamos todo lo que está dentro del paréntesis, 5 por 7, 35 y todo eso elevado al cubo. Eso sería la respuesta. Ejemplo D. 7 a la octava por menos 2 paréntesis todo eso elevado a la octava es igual. Podemos notar que ambos tienen 8 como exponentes, pero son bases diferentes. Entonces aplicaron la propiedad potencia de un producto de potencias. Y este es el resultado, 7 a la octava por menos 2 paréntesis, todo eso elevado a la octava. Entonces lo regresamos a su forma inicial, 7 por menos 2 paréntesis, todo eso elevado a la octava. Resolvemos lo que está adentro, 7 por menos 2 es menos 14 paréntesis elevado a la octava. Cuando hay un número negativo elevado a un número par es positivo, por eso sale 14 elevado a la octava. Ejercicio E. Menos 4 paréntesis elevado a la 5 por menos 3 paréntesis elevado a la quinta por 5 paréntesis elevado a la quinta, esto es igual. Todos tienen el mismo exponente, entonces aplicamos la propiedad potencia de un producto de potencias. Este es el resultado de aplicarla, entonces vamos a regresarla a su forma inicial, es decir, menos 4 por menos 3 por 5, todo eso elevado a la quinta. Resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis, menos 4 por menos 3 por 5, eso es 60. Y todo eso elevado a la quinta. Ejercicio F. Menos 18 elevado a la quinta, paréntesis, dividido entre menos 9, paréntesis, elevado a la quinta, esto es igual. Comparten el mismo exponente. Y este es el resultado de aplicar la propiedad anterior, es decir, potencia de un producto de potencias. Entonces la aplicamos para regresarla en su forma inicial, es decir, menos 18 entre menos 9, paréntesis, todo eso elevado a la quinta. Menos 18 entre menos 9, menos por menos más. 18 entre 9, 2. Quedaría 2 elevado a la quinta. Ejercicio G. 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 6 elevado a la menos 3 es igual. Ustedes saben que 6 es 2 por 3. De esa manera lo vamos a expresar. Una vez hecho esto quedaría de la siguiente forma. 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 2 por 3, paréntesis, todo eso elevado a la menos 3. El exponente menos 3 va a multiplicar los exponentes de cada base que se está multiplicando. Quedaría así, 2 elevado a la menos 3 por 3 elevado a la menos 3. Ahora juntamos las bases iguales
que se repiten son 2 y 3. Entonces, los 2 a un lado y los 3 a otro lado. Es decir, 2 al cuadrado por 2 elevado a la menos 3 por 3 elevado al cubo por 3 elevado a la menos 3. Bases iguales, los exponentes se suman. Tenemos 2 al cuadrado por 2 elevado a la menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Mientras que 3 elevado al cubo por 3 elevado a la menos 3, 3 menos 3 es 0. 3 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 siempre es 1, excepto 0 a la 0. Resolvemos 2 elevado a la menos 1 por 3 elevado a la 0. 3 a la 0 es 1. Entonces resolvemos lo que queda. 2 elevado a la menos 1. Invertimos la base porque cuando hay exponente negativo se invierte la base, quedando un medio. Ejercicio H. 6 elevado a la séptima dividido entre paréntesis 2 por 3, todo eso elevado al cubo, esto es igual. Ustedes saben que 2 por 3 es 6, entonces lo vamos a expresar como 6 para obtener bases iguales. Es decir, 6 a la séptima entre 6 al cubo. Bases iguales que se están dividiendo, los exponentes se restan. 7 menos 3, 4, entonces quedaría 6 a la cuarta. Ejercicio I. Entre paréntesis 2 elevado al cubo por 7 elevado al cubo por 2 elevado a la menos 5 por 7 elevado al cuadrado. Dividido entre paréntesis 2 elevado a la menos 5 por 7 al cuadrado, esto es igual. Vamos a resolver el primer paréntesis. Podemos observar que se repiten las bases 2 y 7, entonces los vamos a juntar con sus iguales, los que tienen base 2 a un lado y los que tienen base 7 a un lado. 2 elevado al cubo por 2 elevado a la menos 5 por 7 elevado al cubo por 7 elevado al cuadrado. Bases iguales, los exponentes se restan. Primero con los que tienen base 2. 3 menos 5 menos 2, 2 elevado a la menos 2. Mientras que los que tienen base 7, 3 más 2, 5. Entonces quedaría 2 elevado a la menos 2 por 7 elevado a la quinta, que está dividido entre 2 elevado a la menos 5 por 7 elevado al cuadrado entre paréntesis. Ahora, podemos observar que se repiten las bases también otra vez, 2 y 7, y se están dividiendo. Entonces vamos a dividir con los que tienen bases iguales. Entonces empezamos con los que tienen base 2. 2 elevado a la menos 2 dividido entre 2 elevado a la menos 5, menos 2 menos, entre paréntesis, menos 5, menos por menos más 5 menos 2 es 2 elevado al cubo. Ahora lo mismo con la base 7. 5 menos 2, 3, 7 elevado al cubo. Entonces quedaría 2 al cubo por 7 al cubo. Podemos observar que se aplicó la propiedad potencia de un producto de potencias y ese es el resultado. Ahora lo vamos a regresar como era inicialmente, es decir, 2 por 7, todo eso entre paréntesis con el exponente 3 porque es el que se repite. Y eso es igual, 2 por 7 es 14 y te quedaría 14 al cubo. Ejercicio J, 4 novenos paréntesis elevado a la menos 2 dividido entre 27 octavos paréntesis elevado a la menos 3, esto es igual. El 4 lo expresamos como 2 al cuadrado, el 9 es 3 al cuadrado, 27 es 3 al cubo y 8 como 2 al cubo. Una vez hecho esto podemos aplicar la propiedad donde el exponente que eleva toda la fracción multiplica a los exponentes de las bases, es decir, 2 por menos 2 menos 4, lo mismo con el denominador, 2 por menos 2 menos 4, lo mismo con la otra fracción, 3 por menos 3 menos 9. También con el denominador de esa fracción, 3 por menos 3 menos 9. Podemos ver que en 2 tercios, en tanto como en el numerador y el denominador, es decir, arriba y abajo, se repiten los exponentes menos 4. Entonces, podemos poner 2 tercios, todo eso elevado a la menos 4. Lo mismo con 3 medios, se repite menos 9. Entonces ponemos dividido 3 medios, todo eso elevado a la menos 9. Entonces quedaría 2 tercios, todo eso elevado a la menos 4, dividido entre 3 medios, todo eso elevado a la menos 9. Esto es igual. Solo vamos a invertir el que tiene exponente menos 4 para que tenga la misma base que la otra fracción, 3 medios, 3 medios. Y así poder dividir. Entonces quedaría así. 3 medios, todo eso elevado a la cuarta, dividido entre 3 medios, todo eso elevado a la menos 9. Bases iguales, se están dividiendo, los exponentes se restan, entonces sería
de la siguiente forma. Menos 4, menos 9, menos por menos, más. Más 9 más 4 es igual a 3 medios, todo eso elevado a la 13ª. Ejercicio K. 5 elevado al cuadrado, paréntesis, elevado al cubo, corchetes, elevado a la cuarta, esto es igual. Aquí solo tenemos que aplicar la propiedad. Potencia de una potencia. Multiplicamos los exponentes. Sería 3 por 4, 12. 5 al cuadrado, paréntesis, elevado a la 12ª. Ahora 2 por 12, 24. Entonces quedaría 5 a la 24.